Y bueno, pues ya vamos a la clase 1, sesión 2, Introducción al Derecho. Estamos de regreso. Estoy admitiendo aquí a sus compañeros para dar inicio, insisto, a esta segunda sesión, clase 1, Introducción al Derecho. Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, maestra, sí la escuchamos. Correcto, muy bien. Sigo admitiendo, aunque le puse un botón de cuando configuré la reunión para que todos pudieran entrar, incluso antes que una servidora. Pero bueno, aquí estamos admitiendo que nadie se quede fuera de la clase, que todos estén tomando estas sesiones tan importantes para el futuro de la carrera como abogados, que son los conceptos básicos sin los cuales no podemos nosotros concebir, ¿sí? Y mucho menos defender al derecho. Y el derecho también como instrumento de defensa de nuestras garantías, de nuestras libertades. Pero bueno, aquí sigo yo admitiendo a sus compañeros, Briseida, Jesús Ponce, Isamar, Ana Patricia. Todos adelante, por favor. Rosa María, Karina, María Fernanda. Admitidos, todos admitidos. No importa que lleguen tarde, pero lo importante es que entren. Bueno, a ver, creo aquí hay más. Jesús, Héctor de Jesús, María López, Kenia de Yanira, Madalain Reyes, Félix Benjamín. ¿Quién más? ¿Quién más? Se están uniendo. Ok. Entonces hablábamos nosotros de la... ¿de qué estábamos hablando? A ver, algún voluntario o voluntaria. A ver si me estaban poniendo atención. ¿De qué estábamos platicando? Estaba hablando de lo que significaba el derecho, Ajá. que era un conjunto de normas que regían a la sociedad o al hombre o la mujer. Ajá. Y empezó a definir los elementos que conforman dicho derecho, que también se conoce como sistema jurídico. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Quién participó? Juan Pablo Elizondo Bolaños. Juan Pablo Elizondo. Ok, es bien importante, ahorita que estamos prácticamente iniciando las sesiones, la participación de cada uno de ustedes, que la voy a ir tomando en cuenta para la evaluación. Son tres clases, son 9 sesiones. Es importante que participen. Luz Yasmín Saucedo, adelante, por favor. Maestra, buenos días. También comentabas lo de la bilateralidad o algo así. Ajá. Bilateralidad. Sí. Que son normas jurídicas, pues las normas de convivencia, ¿verdad? De lo que es el hombre en la sociedad. Correcto. Eso también lo comentaste. Muy bien. Es correcto, muchas gracias, estoy tomando participación. Es muy valioso la participación de ustedes. Yo voy a estar dirigiendo la clase, pero la participación de ustedes a mí me marca la pauta para saber qué tanto se está, digamos, procesando el conocimiento. Adelante, Rosa María Lamaro. Estaba también explicando lo que es la coercitividad, que son normas con un rango de obligatoriedad. ¿Es correcto? Y las que es una característica de las normas jurídicas. Muy bien, los felicito. Veo que sí están poniendo muchísima atención y no es para menos, porque el derecho pues realmente es una materia apasionante y sobre todo para ustedes que ahora están naciendo ya como futuros profesionistas del mundo del derecho. Y el derecho pues es algo muy necesario y vital en las sociedades y no podemos nosotros aventurarnos precisamente a ejercerlo si no lo conocemos primero. Y bueno, pues efectivamente, como ustedes lo acaban de mencionar, platicamos sobre algunas características del derecho, pero bueno, empezamos definiéndolo. ¿Qué es el derecho? Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre o del hombre y la mujer, porque ahora ya por cuestiones de perspectiva de equidad de género, del hombre y la mujer ante la sociedad. El derecho nos permite generar un orden a las cosas y poder convivir
y poder interactuar como componentes, como elementos, como grupos de una sociedad. Y entonces estas características de las que yo les hablaba, pues no son una casualidad, son parte de esa misma naturaleza a la que obedece la misión del derecho, que es, bueno, pues la bilateralidad y la coercitividad, pero hay más características que ahorita las vamos a ir desglosando. Y la coercitividad, para quienes no alcanzaron a escuchar o a comprender este elemento tan importante, significa en pocas palabras que las normas de carácter jurídico, que son como los componentes del derecho, el derecho es coercitivo, es decir, tiene la capacidad, la potestad de una obligatoriedad independientemente de la voluntad de la persona o del grupo al que va dirigido. Pero lo decíamos nosotros a manera de diferenciarlo con las normas morales o con los convencionalismos sociales, cómo se distingue una norma jurídica, una norma de derecho, a una norma de carácter moral o un convencionalismo. Mientras que la norma de carácter moral es una norma, digamos, que queda en la esfera privada a nivel interno, es decir, si haces tal o cual cosa, eres aprobado o desaprobado por la sociedad, pero no pasa nada. Se queda nada más en esa condena, en ese rechazo, en esa inaceptación. La norma jurídica no es que te lo deje a tu libertad el cumplirla o no cumplirla, sino todo lo contrario. Te implica que obligatoriamente lo tendrás que cumplir. De otra manera, va a haber una consecuencia que se llama sanción o una pena, en el caso del derecho penal, por ejemplo. Y por otro lado, la bilateralidad, porque también alcanzamos a hablar de la bilateralidad, significa, lo bilateral significa de dos. Lo unilateral es contrario a lo unilateral, que es uno. Unilateral es uno, bilateral, dos. El derecho es bilateral, no es unilateral. ¿Por qué el derecho es bilateral? Porque el derecho implica que exista una interacción entre mínimo dos personas o más. Cuando existe esa relación entre dos personas, se generan derechos y se generan obligaciones. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, aunque algunas personas digan, pueden criticar este concepto del matrimonio como un contrato, pues el matrimonio es un contrato, es un pacto, un convenio, un acuerdo entre un hombre y una mujer normalmente, pero ahora ya también se habla, ustedes estarán conscientes de esto, de los matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo. Pero bueno, a lo que vamos es que el matrimonio es un contrato, una relación entre un hombre y una mujer normalmente, aunque no excluimos las otras formas, para efecto de generar una vida en común, procrear, dice la legislación civil, perpetuar la especie y sobrellevar las cargas de la vida según la definición de la legislación civil. Pero lo que a mí me interesa en esta parte que les estoy compartiendo es, ay, perdón, me están entrando Luis Piloto, Edwin y Daniel. Adelante. Luego yo me apasiono y me olvido de que hay gente que está tocando la puerta. Bueno, el punto es de que en una norma jurídica no podemos nosotros desprenderlo de ese aspecto bilateral, de que se genera, se desarrolla o nace una relación entre dos o más personas. Pero yo les ponía el ejemplo de un contrato de matrimonio, pero puede haber otro tipo de relaciones. Por ejemplo, una relación contractual por motivos de trabajo entre un empleador y un empleado, donde alguien contrata a una persona y se generan ciertos derechos y ciertas obligaciones. Entonces, las normas que prevalezcan sobre esa relación son de carácter jurídico, precisamente son las normas de derecho laboral. Pero bueno, puedo ponerles una infinidad de ejemplos de cómo la norma jurídica no puede ser de otra manera que bilateral, porque necesariamente implica la relación entre dos o más personas. Si, por ejemplo, nosotros nos vamos a una isla o un desierto solos para poder experimentar la norma jurídica en una isla o en un desierto, creo que ahí no
no habría nada que discutir, no generaría ninguna relación porque estamos solos en la isla, estamos solos en un desierto, no hay una interacción humana, no hay un vínculo, un contacto, un compromiso, nada, no existe nada, solamente tú en un desierto o en una isla. Y entonces el derecho, esa es la parte característica de la parte bilateral de la norma, porque la norma tiene una función, tiene una existencia, tiene vida. ¿A partir de qué? A partir de que hay dos o más personas que entablan una comunicación, que entablan una relación, y a partir de ahí se generan derechos y obligaciones. Y es la norma jurídica la que viene a hacer o a generar un equilibrio. No sé si se va entendiendo hasta aquí. ¿Sí? Ok. Pero no solamente son esos los rasgos de una norma jurídica, la bilateralidad y la coercitividad. Son muy importantes estas dos características. Ténganlas muy presentes, por favor, porque van a estar a la hora del examen. Pero también hay otras características, por ejemplo, la normatividad y la pretensión de inviolabilidad de la propia norma. ¿Qué significa la normatividad? Bueno, significa precisamente que el derecho está contenido en normas. El derecho no va a estar en cuestiones que no sean conceptos o preceptos normativos. El derecho siempre va a estar contenido, ¿sí? O va a estar inserto en normas. ¿Y las normas, dónde las vamos a encontrar las normas? Normas jurídicas, ¿dónde están? En las leyes, en los códigos, en las legislaciones, en los tratados. Pero ya estaríamos hablando de las fuentes del derecho. El punto aquí es que el derecho no puede existir solamente en la palabra. Pudieras a lo mejor tú llegar a un acuerdo de palabra con alguien. Tú vas a hacer esto si yo hago esto, como una condición. Puede haber una especie de acuerdo de caballeros o un acuerdo de palabra, pero el derecho va más allá de eso. El derecho implica que exista un contenido normativo, por eso es otra de las características, la normatividad, que no podemos nosotros hablar del derecho si no hablamos de normas. Puede haber normas de muchos tipos, normas jurídicas de carácter laboral, normas jurídicas de carácter civil, normas jurídicas de carácter mercantil, normas jurídicas de carácter penal, bueno, de todas las materias del derecho que tú te puedas imaginar, pero a lo que yo voy, al punto que no podemos perder de vista, es de que el derecho se encuentra no en ninguna otra cosa más que en una norma. Ahí lo vas a encontrar, en una norma construida por un órgano que está legitimado por la Constitución, que es el legislativo, que puede ser federal o de los estados, pero es el único ente capaz de crear o de generar una norma de carácter jurídica a través de las leyes. Y lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de las fuentes del derecho, de dónde surge, cuáles son las diferentes, digamos, de dónde de dónde emanan las normas, como el agua que fluye sobre las fuentes, sobre una fuente de agua. Aquí es una fuente del derecho, de dónde fluye el derecho, de dónde emana. Pues emana de las leyes, emana de los códigos, de los tratados, de la doctrina. Vamos a hablar en su momento de las fuentes, pero ahorita lo que a mí me interesa es que nos quede claro a todos que la norma es la forma en que se reviste el derecho. El derecho no lo podemos nosotros encontrar en un cara a cara, en un frente a frente, en un saludar al derecho, te saludo derecho, ¿cómo estás? No, sino que lo vamos nosotros a encontrar en normas y en preceptos normativos que están, dicho sea de paso, contenidos en una ley, en un código, en un tratado, en la propia doctrina, en la jurisprudencia y en muchas otras fuentes del derecho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. Vamos bien, perfecto. Maestra. Mande, adelante. Todo esto
Me suena muy interesante, me está gustando todo esto porque tiene mucho que ver con la carrera de contabilidad, que es la que estamos llevando. Sí. Pero eso lo podremos ver en alguna diapositiva. Es que no ha abierto el mensaje anterior que mandó. Está en la diapositiva esto que para reforzarlo, para leerlo, bueno. y para nutrirnos, porque sí suena bastante interesante y sí hay que al menos pues, claro. aprenderlo. Bueno, ahorita para esta primera clase yo no traigo presentación ni diapositiva, pero sí para la siguiente sesión, esto que yo les estoy diciendo, lo voy a hacer en una presentación que se las voy a compartir. El derecho va más allá de una diapositiva, aunque sí es importante tener ciertos respaldos, pero yo me comprometo para la siguiente sesión traerles esa presentación a modo como de repaso, para que tú lo tengas y lo puedas ver de una manera mucho más gráfica. Aunque el derecho es más debate, más análisis, más reflexión. Yo les pregunto a ustedes, ¿están estudiando contabilidad o derecho? Yo contabilidad. Contabilidad. Ok. ¿Y quiénes están estudiando derecho? ¿Todos son de contabilidad? Contabilidad. Creo que oh, sí. perfecto. Entonces todos están estudiando contabilidad. No están estudiando derecho. No. Oh, perfecto. Qué bueno que me lo dicen, ¿eh? Bueno, qué bueno que me lo dicen, porque yo asumí que estaban estudiando derecho, que estaban estudiando la carrera para ser abogados. Por eso yo decía, los aspirantes abogados, etcétera. Pero no, van a ser futuros contadores públicos. Bueno, pero a mí en lo particular sí me interesa, porque la contabilidad también se desprende mucho de las leyes. Claro, pues sí por eso mismo llevan la materia de derecho, para que tengan nociones jurídicas al momento de aplicar en el mundo de los impuestos, vaya, en la especialización que vayas a tomar de auditoría o de pues cualquier rama de la contabilidad, ¿no? Bueno, qué bueno que me lo mencionan. Es muy importante eso, porque ustedes traen otro chip, entonces, ustedes traen el chip de los números, de la contabilidad, etcétera. Levante la mano, por favor, de este grupo, ¿quiénes están estudiando para abogados? Todos van a ser contadores. Muy bien. Entonces los felicito, pero yo tenía la idea de que era derecho. Muy bien, pero derecho en contabilidad. Correcto. Entonces, yo me comprometo, Luis, a reportarles la próxima sesión, algo gráfico sobre esto que estamos platicando. Ustedes lo van a utilizar como repaso. Quienes no hayan podido asistir a la clase, no se preocupen, ya se ponen al corriente. Aquí hay voluntad. Lo importante es que hay voluntad de que aprendamos juntos esta materia, que es muy apasionante yo soy abogada, y entonces esto es algo muy apasionante. Y bueno, aunque tú seas un futuro, bueno, eres un estudiante de contabilidad, te va a servir muchísimo tener nociones de lo que es el campo de las leyes, aplicándolas al ámbito o al terreno de la contabilidad. Eso sin duda. Pero bueno, retomando los aspectos, ya hablamos de la coercitividad, ya hablamos de la bilateralidad, hablamos ya también de la normatividad. ¿Qué significa eso de la normatividad? Que no voy a encontrar yo el derecho en otra cosa que no sea una norma. Ok. Pero además existe otro aspecto no menos importante, que es la pretensión de inviolabilidad. La pretensión de inviolabilidad en el derecho significa que el derecho nace para que sea acatado, para que sea cumplido, para que lo acatemos los ciudadanos o los destinatarios de esa norma. Sin embargo, bueno, ustedes y yo sabemos que en este mundo de cosas existe un desacato o existe un incumplimiento del propio derecho y de las normas jurídicas. ¿Y qué sucede? Ya les decía yo, va a ocurrir que se va a presentar una consecuencia, y esa consecuencia no es cualquier tipo de consecuencia, es jurídica, es legal, es penal, es una sanción, es una responsabilidad si tú no cumples tal o cual disposición. Por ejemplo, ustedes que van a estudiar o están estudiando y van a ser contadores públicos. Bueno, si nosotros al momento de atender a un cliente en tema de impuestos anuales o declaraciones informativas o auditorías o lo que tú quieras en ese mundo de lo contable, del que no es mi ámbito, vaya, pero no lo desconocemos, porque todos los ciudadanos pagamos impuestos, tributamos, eso también hay un derecho tributario, además. Entonces significa que el contador debe de tener muy claro
las normas y las legislaciones que van a ser aplicables para cada caso en concreto. Si va, por ejemplo, a rendir una declaración sobre el impuesto sobre la renta, sobre el impuesto sobre nómina, qué porcentajes implica de impuesto a ese ingreso, pero además las reglas de aplicación o de tributación en el caso, pues, en cada caso concreto, en cada caso en específico, pero volvemos a que el contador deberá ser un aliado, deberá tener como aliado, perdónenme para que no se me vaya la idea, ahorita voy con ustedes, no se convierta el derecho como un aliado. Imagínense ustedes un contador que tenga una cartera de clientes en materia de, por ejemplo, de darle la asesoría y la consultoría a una empresa o de clientes individualmente, pero no sepa ni dónde, en qué ley encuentra el impuesto que va a tributar su cliente. Debe de tener muy clara la norma. Entonces, el derecho está en las normas. ¿Quién levantaba la mano? ¿Alguien quería hablar? ¿No? A ver, Ana Patricia, perdón, Ana Patricia Jiménez quiere entrar. Adelante, Ana Patricia. Bueno, si vamos bien, vamos a continuar entonces. ¿No hay ninguna pregunta? Las características, ¿cuáles son esas 4 características del derecho? ¿Alguien me las puede decir, por favor? ¿Un voluntario o voluntaria? Yo, maestra. ¿Quién es yo? Rosa Mariel, adelante. La coercitividad, bilateralidad, normatividad y la inviolabilidad. La pretensión de la inviolabilidad, así es. Sí, la pretensión de la inviolabilidad. La pretensión de la inviolabilidad, para abonar un poquito más a este aspecto característica del derecho, significa que cuando la norma nace o surge a la luz, ¿sí? a la luz de una ley o de una legislación, un código, entiéndase que esa norma surge con el propósito de que se cumpla. ¿Estamos o no estamos en eso? Sí. Por ejemplo, vamos a pensar en términos de ejemplos. Supongamos que en el tema de por ejemplo, de un nuevo impuesto, necesitamos generar mayores ingresos para poder hacer frente a todos los retos que tenemos como sociedad, y el gobierno a través de su órgano legislativo, pues implementa y presenta un decreto una iniciativa para crear un nuevo impuesto. Y ese impuesto debe de estar como justificado, porque la gente no queremos pagar impuestos, es lo menos que queremos los ciudadanos, ya tenemos mucha carga para estar pague y pague impuestos. Pero bueno, hay que aportar y hay que contribuir. El asunto es que surge la ley de un nuevo impuesto, o se estipula enterar un nuevo impuesto, y dice que es para efecto de las personas que consumen, por ejemplo, los alimentos chatarras. No sé si ustedes supieron que en el estado de Puebla, no sé si en Puebla, no, Oaxaca, es el primer estado al día de hoy que ha legislado en materia de consumo de alimentos chatarra. No sé si sepan. Sí, bueno. No. Entonces, esta iniciativa se presenta con la finalidad de que los menores de edad sean menos, pues que no, la cultura de la prevención de las enfermedades, la salud pública y todo lo que esto le cuesta al Estado, la diabetes, la hipertensión, y cómo desde la infancia pues ya un mal hábito alimenticio genera ese tipo de enfermedades, y se va a establecer una prohibición de no consumo de alimentos chatarras en menores en las escuelas, etcétera, sino que tengan un régimen alimenticio mucho más saludable, etcétera. Pero bueno, supongamos, en este caso es una prohibición de que no se le permita la venta de alimentos chatarra a los menores de edad. ¿Sí? Entonces, va a haber una sanción, pero en el caso, por ejemplo, si nosotros llegáramos al planteamiento de establecer un impuesto a un nuevo producto o castigar de esta manera a quien sí utilice
el consumo de alimentos chatarra, tendría que haber un propósito, vaya, tiene que haber una especie de justificación de esa nueva norma. Supongamos que, digamos, queremos nosotros que esa norma genere más ingresos porque tenemos más retos ahora con lo de la pandemia, por ejemplo, la crisis financiera, la recesión. Nos hemos llevado muchos recursos en las cuestiones de la estrategia hospitalaria, la salud de las personas. Ha sido un problema realmente profundo y grave para todos los países, no solamente para México, la vacuna, etcétera. Entonces vamos a crear un nuevo impuesto y necesitamos más recursos. Vamos a pensar. Entonces, en esa intención de crear un nuevo impuesto, no puede ser así como a capricho de un gobernante, sino que tendrá que hacerse una iniciativa de creación de un nuevo impuesto a través de una justificación, de una explicación lógica jurídica del por qué yo quiero crear un nuevo impuesto. Y va a ser a través de la instancia constitucionalmente legitimada para ello. Quiere decir, a través del Congreso. No cualquiera puede andar creando impuestos así como que al gusto, ¿no? Sino que hay un proceso de creación de la norma. Y entonces la pretensión de la inviolabilidad precisamente implica eso, de que cuando nace la norma, lo que se pretende es el cumplimiento de esa misma norma, de ese pago de impuestos, de que tributes, de que enteres el impuesto, así se llama, así dicen los contadores, enterar el impuesto, pagar el impuesto, tributar. Pero ¿qué pasa cuando alguien no lo hace? Cuando alguien omite u oculta información de lo que está ingresando a sus arcas para efecto de pagar o reportar menos impuesto a Hacienda. Bueno, yo no soy experta en en contabilidad, pero trato de traducir la cuestión de lo jurídico al mundo de lo contable, que entonces ahí se va a presentar un problema de evasión de impuestos, que además es un delito. Y entonces los contadores deben de estar muy conscientes y deben obviamente estar muy empapados de las normas jurídicas, las leyes, los códigos penales federales, las legislaciones y, ¿por qué no también tratados internacionales que tengan que ver con las obligaciones de los ciudadanos en contribuir con su país, con el buen desarrollo en todos los rubros del presupuesto público, del gasto, del erario, etcétera, en cuanto a impuestos y a tributación se refiere, pero no es a capricho, sino ni al gusto tampoco. O sea, no va a llegar tu cliente y tú le vas a decir, oye, ¿qué ley te gusta? Vaya, ¿qué norma quieres que te aplique? Pues obviamente que vamos a querer la que más nos convenga, por supuesto, pero dentro del marco de esa norma, dentro del marco de la propia ley, apáguenle por favor al micrófono donde se escucha el perro. Necesitamos estar conscientes de qué norma vamos a aplicar para efecto de la mejor conveniencia para el cliente, sí, pero sin transgredir la norma, no sé si me explico. Sí, claro, todos buscamos lo que más nos convenga, lo que más nos represente nuestra economía personal, familiar, etcétera. Señor, yo entiendo eso, lo que yo no voy a entender es que tú te brinques la ley, la transgredas, me explico, porque ya te vas a meter en un problema fuerte legalmente y hasta la cárcel puedes ir a parar. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Bueno, hasta aquí vamos, creo que bien comprendiendo hasta aquí lo que son los elementos o las características del derecho y tratando de traducirlo a un mundo práctico, a un mundo real en este caso, el mundo de ustedes, que es el mundo de la contabilidad, de las auditorías, declaraciones, hacienda, tributación, etcétera. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver en estas primeras sesiones reflexivas sobre el mundo jurídico? Bueno, adelante, ¿alguien quiere hablar? ¿Juana? ¿No? Ok. Bueno, tengo una duda. Sí. Tengo una duda. Sobre las participaciones. ¿Las participaciones también van a contar las del chat? ¿O solamente las que usted les da la palabra? Las que participen de manera en conjunto. O sea, porque están participando por chat. No, para empezar a participar, ¿verdad? También. Sí, gracias. Por favor, Briseida, les voy a encargar que participen. Cuando yo haga preguntas expresas y lance como quien dice la bolita, y cuando lance yo la pregunta, ustedes pueden participar
o incluso sin que yo los invite a participar, ustedes pueden levantar la voz, pueden levantar la mano primero que todo, para yo poderles dar la palabra y cuenta como una participación. Y la participación es muy importante porque va a ser un aspecto que yo les voy a tomar en cuenta para la evaluación. En la siguiente sesión les voy a dar los parámetros para que más o menos tengan una idea de cómo van a librar ustedes esta materia. Hay un porcentaje para la participación, un porcentaje para la evaluación y un trabajo que se les va a encargar, pero habrá quienes puedan hasta exentar, porque siempre estuvieron presentes, porque siempre estuvieron participando, porque hicieron las tareas, por ser gente cumplida, vaya. Por ser gente cumplida vamos a exentarla, ahora sí como en lo contable. Siempre está cumpliendo el enteramiento, siempre entera el impuesto, paga, bueno, hasta se les devuelve, ¿verdad? Hay una devolución del impuesto. Así también aquí con nosotros vamos a aplicar esa regla de quien venga a clase, no nada más que yo lo vea que está conectado, que realmente esté en la clase, que participe, que interactúe, que pregunte. Esa es una verdadera clase, no estar ahí nada más conectado, haciéndome como que estoy, pero en realidad no estoy. Bueno, eso es importante, que lo sepamos desde ahorita. Bueno, ¿qué otra cosa podemos? Por eso te agradezco el comentario, Briseida. Sí puedes participar, de preferencia hacerlo de una manera donde todos nos enteremos de que estás participando, para que no digan, es que la maestra le puso un punto porque le cae bien. No, aquí todos tenemos el mismo derecho, todos tienen el mismo derecho de participar. Incluso interrumpir. Adelante, Karina. Entonces, en pocas palabras, la pretensión de la inviolabilidad es que se haga todo, o sea, conforme a derecho. Claro, no se puede violar. Lo has dicho de una manera muy jurídica, muy abogada, vaya. Quiere decir que se haga conforme a derecho, que se haga conforme a la norma. Así es, la pretensión de la inviolabilidad significa pretensión, significa de que pretendo, quiero, aspiro, deseo, ¿sí? La inviolabilidad, es decir, que no se viole la norma. Habrá quienes dicen, no, pues es que las normas son para violarse. Habrá quien se atreve a decir eso. Las normas son para romperse, son para transgredirse. Transgrédelas y verás lo que te pasa, ¿verdad? Entonces significa que la pretensión de la inviolabilidad, en pocas palabras, de una manera muy sencilla, significa eso, que la norma surge y nace con la idea de que se cumplan. Y si no se cumplen, entonces como consecuencia habrá una pena o una sanción administrativa, civil, judicial, como tú quieras, pero va a haber una sanción, una consecuencia, a todo acto u omisión hay una sanción, ¿sí? A todo acto fuera de la ley u omisión al margen de la norma hay una sanción. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos presente. Ustedes como contadores deberán de tener una conciencia jurídica sobre sus operaciones contables, auditorías, declaraciones, rendición de cuentas, etcétera. ¿Qué ley? En principio de cuentas, ¿qué ley voy a aplicar? La ley del impuesto sobre la renta, la ley sobre el impuesto sobre nómina. Quiero meter una deducción. ¿Con base en qué? ¿Con base en qué quieres deducir un impuesto? ¿En qué precepto o en qué norma viene? Porque tienes que fundamentar, ¿sí? Pero bueno, eso ya son procesos más elaborados en lo que tiene que ver con lo contable. A mí lo que me interesa es que a todos nos quede claro que sin la norma no podemos nosotros generar un proceso legal en términos de contabilidad, ¿sí? Si te brinca la norma, habrá problema, con alta posibilidad incluso de incurrir en un delito. Adelante, José Enrique. No, yo quiero hacer mi participación sí. Dando un ejemplo de lo que tiene que tener la norma jurídica. Okay. En el ejemplo de un empleado y un empleador. Okay. Sí, que ahí las normas jurídicas, pues, obviamente serían lo que es la responsabilidad y los derechos y obligaciones que tiene el trabajador. Ajá. Y viceversa, el empleador como pagar horas extras. De eso, ahí va la bilateralidad de la norma jurídica. Es correcto. En esos dos aspectos. Es correcto. Veo que ya empezamos como a comparar, ya te apunté tu participación, empezamos como a comparar el conocimiento teórico con la cuestión práctica, ilustrativa y con ejemplos. Y eso es lo más rico de esto, de que podemos nosotros comprender. Si yo comprendo un concepto, ¿sí? Puedo aterrizarlo
en el mundo práctico. Levantó la mano Luz Yasmín y luego nos vamos con Félix Benjamín. Adelante, Yasmín. Sí, maestra. Agregando un poquito a lo que comentó el compañero, ahí en lo que él sería la norma de lo laboral, el carácter laboral, sí, en lo que él quiere, en lo que él está comentando. Así es, en el campo de lo laboral, porque acuérdate que el derecho se traslada a diferentes materias o ramas o disciplinas de la vida pública, por ejemplo. Que todo lo que son derechos y obligaciones, derechos y obligaciones es tanto para el patrón como el trabajador, ¿verdad? Así es, y él lo que quiere reflejar en el ejemplo es la bilateralidad en una relación entre un sujeto llamado empleador y un sujeto llamado empleado, donde surgen precisamente obligaciones de carácter laboral. ¿Por qué? Porque la relación es de trabajo. Así es. Ahora vamos con Benjamín, Félix Benjamín. Adelante, Benjamín. Sí, buenos días, maestra. Buenos días. Lo que estaba viendo yo, los 4 elementos que componen el derecho, ¿verdad? Que es la coercitividad, ¿sí? Que es básicamente que te obliga a cumplirla. Es correcto. Es para bajarlo a algo más que de los que no conocemos de derecho, ¿verdad? Es bilateralidad, que es de 2 personas o más. Así es. Y la pretensión de inviolabilidad, que obviamente no la puedes violar, ¿verdad? Es correcto, el ideal, porque es un ideal de cumplimiento. Sí. Obviamente vivimos en un mundo real, en un mundo donde convergen personas comprometidas, personas que respetan la ley y personas que no la respetan. Así de fácil. Entonces, la idea del derecho en nuestro país, como en cualquier otro orden jurídico de cualquier país del que tú me hables, la pretensión del derecho es de inviolabilidad, es de cumplimiento y de no violar las normas. Obviamente, perdóname que te interrumpa, fíjate, me voy a ir un poquito más allá, que todos cumpliéramos con las normas y las reglas en una sociedad, pues no existiría la necesidad del derecho, ¿verdad? Pues sí, es correcto. Pero eso es un ideal muy supremo, muy alto, vaya. Tenemos que ser aterrizados. No existiría la corrupción, maestra. Ay, Dios mío, bueno, eso es otro gran tema también. Pero el punto es que el derecho aspira a eso. El derecho tiene una aspiración, que es de que se cumplan las normas que surgen del mismo sistema, ¿sí? En materia de impuestos es muy, digamos, muy pulcro, vaya, tiene que ser muy respetuoso, porque los delitos que se derivan de un incumplimiento en materia fiscal, por ejemplo, son delitos y son delitos federales. Sí. ¿Sí? Aquí la que no me queda todavía muy clara es la normatividad. Ok, la normatividad en el derecho, para contestar la pregunta de Benjamín y para quienes también no les haya quedado así como que un poco claro, significa que el derecho no lo puedes encontrar como en un pensamiento, vamos a decir, no lo puedes encontrar en ninguna otra forma que no sea una norma. Por eso es la característica de la normatividad, significa que el derecho tiene forma de norma, ¿sí? Y cuando digo que el derecho tiene forma de norma, esta norma es de carácter jurídica, pero además nace de un proceso legítimo, constitucional, que el único autorizado para crear una norma, ¿sí?, es el legislativo, es un congreso los que crean las normas, no así un ejecutivo, un judicial o una persona como nosotros. No podemos nosotros crear normas jurídicas, es decir, aquí en el grupo, porque somos un grupo muy listo, muy inteligente, estudioso, vamos a crear una norma. Pues no la podemos crear, no tenemos esa potestad, esa facultad que es la Constitución, porque en este caso la Constitución es el máximo ordenamiento jurídico en un estado o en un país. Tenemos a nivel nacional una Constitución mexicana, que es algo así como, permítanme la expresión, la Biblia de los mexicanos, por decirlo en un ejemplo al margen de la religión. Es como un documento pues sagrado a la luz de una ciudadanía que formamos parte de un país, de una nación. Ese es nuestro máximo ordenamiento de carácter jurídico. Adelante, Diana. Sí, maestra, mi comparación con normatividad serían las reglas que se generen para cierta actividad o para cierto derecho. Correcto, las reglas son las normas. Las normas
son sinónimo de reglas. Es como cuando llegamos a la clase